Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos de nuevo. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das como iglesia de estudiar tu palabra. Señor, te queremos pedir, rogar por la iluminación de tu Santo Espíritu, porque este tiempo pueda estar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a mí a explicar, a mis hermanos a escuchar tu palabra, para que todos la podamos aplicar en nuestras vidas, y que eso, Señor, nos lleve a exaltarte a ti. Te pido, Señor, que salgamos animados para vivir en santidad. Y te pedimos, Señor, que si alguien no te conoce, que hoy sea el día en que él llegue a nueva vida. Todo para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado, mis hermanos, vimos que en nuestro pasaje tenemos 3 puntos. Primer punto, los receptores del mensaje. Los ancianos, los obispos, también conocidos como supervisores, los pastores de la iglesia. Como segundo punto, las exhortaciones que Pedro le da a ellos: pastoreen y supervisen el rebaño de Dios, que no sirvan por lucro y que vivan como ejemplos del rebaño. Y como tercer punto vemos la motivación, la esperanza que ellos tienen de que al final de su peregrinaje por este desierto recibirán del príncipe de los pastores una corona incorruptible de gloria. El domingo pasado lo vimos como una larga introducción y tocamos el primer punto. Hoy vamos a recordar algunas cosas de este primer punto y veremos, si Dios nos ayuda, el segundo y el tercer punto. Leamos de nuevo 1 Pedro 5:1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Vimos que Pedro se identifica con los pastores del Asia Menor. O sea, no vemos aquí a Pedro exhortando a los pastores haciendo uso de su autoridad apostólica, sino poniéndose al mismo nivel que ellos. Dice: yo anciano también con ellos. La figura del anciano ha estado a lo largo de las Escrituras. Vemos ancianos en el pueblo de Israel, vemos ancianos en las sinagogas, ancianos en el Nuevo Testamento, y vemos ancianos el día de hoy en la iglesia del Señor, mejor conocidos como pastores. Porque vimos que en el Nuevo Testamento la referencia a anciano no se refiere necesariamente a personas de edad avanzada, sino a aquellos que Dios ha colocado, y esto es importante, ¿verdad? Los que el Espíritu Santo de Dios ha colocado al frente de las congregaciones para que las dirijan. O sea, deben de ser personas maduras en la palabra de Dios, que la conocen y que la aplican en su vida. Los ancianos también son conocidos en el Nuevo Testamento como obispos, por su función de supervisar las almas de sus congregantes, más conocidos, como ya dije, como pastores, porque llevan a la grey, a las ovejas, a los pastos frescos de la palabra. Estas exhortaciones del apóstol Pedro no solo llegaron a los ancianos de las iglesias dispersas del Asia Menor, que es a quien dirige esta epístola, como hemos aprendido, sino que llegan hasta el día de hoy. Tocan las puertas de nuestra iglesia para que nosotros aprendamos la labor pastoral. Señor, en su providencia nos está enseñando esto, ahora que no tenemos un pastor, para que podamos orar correctamente por ese pastor que Dios proveerá a esta misión, si es su voluntad. Amén. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, de modo que es tan relevante en nuestros días como lo fue hace más de 2000 años. Ahora, Pedro, como vimos, se identifica como un anciano. Es un título que las personas no se asignan a ellas mismas, no se lo dan como una autoasignación, sino que el Espíritu Santo de Dios, Él de manera soberana,
pone el deseo en el corazón de algún hermano y usa a la iglesia para que confirme ese llamado, y así la iglesia elija a sus pastores. Recordemos, así como la reina escogía a su cochero para que dijera su carruaje y la llevara con bien a su destino, así la reina, que es la iglesia, escoge a sus sirvientes, que son los pastores, pero para que ellos la lleven a conocer y obedecer la palabra del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia nos da características bien definidas para que la iglesia pueda escoger a su pastor, que ya vimos de manera breve el domingo pasado. Y Pedro también se identifica como un testigo de los padecimientos de Cristo, como un apóstol del Señor. Un apóstol tenía que haber vivido con nuestro Señor Jesucristo, tenía que haber compartido experiencias con Él. Pedro tuvo ese privilegio de compartir muchas cosas con el Señor, y Él de transmitirnos esas enseñanzas a nosotros como apóstol. Recordemos, la palabra testigo es martis, de donde viene la palabra mártir. De modo que un testigo de Cristo es una persona que conoce de Cristo, pero no solo eso, que da testimonio de Cristo, pero no solo eso, que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Todo eso implica ser un testigo de Cristo. Eso implica para nosotros conocer a Cristo, testificar de Cristo y estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Porque Cristo es una verdad, la única verdad por la que vale la pena vivir y también morir. Pero dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Vean, un sentido habla del presente, soy también participante. Un sentido habla del futuro, que será revelada. Esto nos lleva al monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan en este pasaje de las Escrituras? Pedro vio la gloria de Cristo. En ese mismo sentido, todo pastor debe ser participante de la gloria en el presente. Eso lo va a hacer cuando él pase horas en las Escrituras, para que ahí encuentre la gloria de Cristo en las Escrituras, que tenga sus encuentros con su pastor. Y también todo pastor instalado por el Espíritu Santo de Dios será participante de la gloria que será revelada. Los escogidos del Señor, y estos somos todos, hermanos, veremos a Cristo cara a cara. Es el anhelo de nosotros, es nuestra esperanza viva. Amén. Ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Ahora, mis hermanos, aunque un apóstol es la figura más alta de autoridad en la iglesia, después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, era una persona débil. Un apóstol era una persona necesitado de la gracia del Señor. El mismo apóstol Pedro le dijo a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, Mateo 26:35. Pero cuando vienen y aprenden a Jesús, los discípulos salen huyendo. Y Pedro lo niega 3 veces. O sea, vemos la debilidad de los apóstoles y la de Pedro. Y no lo digo esto para señalar al apóstol Pedro, sino para que veamos que Dios usa hombres débiles para su labor pastoral. Hombres que necesitan de la gracia de Cristo, como somos todos nosotros. Hermanos débiles, muy necesitados de la gracia de Cristo. Así, ¿verdad? Con este temor y temblor vamos a pasar al punto 2, que son las exhortaciones del apóstol a los ancianos de la iglesia. Dice la primera parte de 1 de Pedro 5:2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí Pedro está introduciendo la figura de un pastor alimentando a sus ovejas. Esta figura está presente en toda la Biblia. En Génesis nos encontramos al primer pastor de ovejas, que fue Abel. Vemos que Abraham también se dedicaba a esta actividad. Igual Jacob, ¿verdad? Cuando es invitado por José para llegar a Egipto, él les dice que ellos digan que son una familia de pastores para que sean enviados a Gosén. Después de mucho tiempo encontramos al segundo rey de Israel, a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que también era un pastor. Posteriormente la figura del pastor se presenta en el libro de los profetas, donde los profetas acusan a los sacerdotes de falsos pastores que se aprovechan del rebaño y que no hablan conforme a la voluntad de Dios. Como vimos en la meditación, en el Salmo 23 se nos habla de Jesús, del buen pastor. Sí. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta responsabilidad Dios se la da a cada uno de los pastores. Y como yo escuché a un querido amigo que es Jacobo, el que está al frente de la misión en Tabasco, dice, toda la Biblia tiene olor a pastor y también tiene olor a oveja. Y para entender mejor la función de un pastor tenemos que entender algunas características de las ovejas. Y somos nosotros, el rebaño de Dios. Las ovejas son animales dóciles, pacíficos. Son animales sociales. ¿Sí? Viven en rebaños, muy importante. No hay ovejas solitarias. Viven en rebaños. Una oveja solitaria no tardaba en ser muerta por algún depredador. Podríamos decir que estas son características positivas, pero tienen muchas características que son negativas. Son animales que no tienen capacidad para defenderse. Cuando son atacados son presas vulnerables de muchos depredadores. Son animales muy débiles a las enfermedades. Las ovejas son animales que se ensucian cuando comen. Tienen que llevarlos a lugares limpios para que cuando coman no se ensucien. Ellas no se pueden limpiar. Cuando el pastor los lleva por su mal pastoreo a lugares y se ensucian, el pastor las tiene que limpiar. Son bastante delicadas las ovejas. Ellos necesitan agua fresca y limpia para su hidratación. Y no solo eso, tienen que estar en aguas tranquilas, si no se asustan. Por eso dice el Salmo, junto a aguas de reposo me pastorearán. Si las aguas son turbulentas, no beben. Otra característica que es tanto positiva como negativa es que las ovejas tienden a seguir a un pastor. Todas ellas tienden a seguir a un pastor. Escuchan la voz del pastor, pero ese pastor las puede llevar por un buen camino o las puede llevar a un precipicio. Y ellas lo siguen. Y podemos ver, mis hermanos, que el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Porque el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia, somos muy parecidos a un rebaño de ovejas. Por eso la tarea pastoral es muy difícil. Porque nosotros como ovejas tenemos estas características. Presas fáciles de depredadores, nos ensuciamos. Seguimos a cualquiera, tendemos a eso como ovejas, aunque nos lleve por mal camino. Somos presa fácil de los depredadores, de los falsos maestros. Por eso un buen pastor nos debe de cuidar. Nos enfermamos fácilmente con el humanismo. Nos ensuciamos fácilmente con el legalismo. Por eso necesitamos del agua fresca y limpia de la palabra de Dios. Nos tienen que llevar a pastos limpios, nutritivos, para alimentarnos. Pero muchas veces somos llevados a comer comida chatarra. Las ovejas tendemos a seguir al pastor. Por eso damos gracias a Dios que Cristo es nuestro buen pastor. Y gracias a Dios que Él, el príncipe de los pastores, es quien por medio de su Espíritu Santo, Él es el quien escoge a sus pastores. Cristo es quien los prepara para esta labor tan ardua. Así encontramos en Juan, y vayamos ahí, a Juan 21, del 15 al 17, una conversación dolorosa entre Jesús y Pedro, cuando le encarga que justamente que pastoree sus ovejas. Y mis hermanos, esta misma conversación la puede escuchar todo pastor que ha sido levantado al frente de una congregación. Juan 21, 15 al 17. Sí, Pedro negó 3 veces a su Señor, pero el Señor restauró a su apóstol y le dio esta encomienda. Dice Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Los corderos que Él compró con su propia sangre. Él los pone al cuidado de otro pastor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, nuevamente. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y Pedro
inspirado por el Espíritu Santo y muy seguramente pensando en este hecho que marcó su vida, él nos muestra ahora su corazón pastoral, Pedro, y pensando en el rebaño, en las ovejas de Cristo, esas que Cristo ganó con su propia sangre. Le dice a los pastores del Asia Menor y a todos los pastores que el Señor ha levantado, cómo deben trabajar con el rebaño de Cristo, el rebaño de Dios. Y dice de nuevo en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad es dar de comer a las ovejas. Un pastor lleva a sus ovejas a buenos pastos. Las ovejas son ingenuas, recordemos, torpes. Ellas le tienen confianza a su pastor. Y el pastor, ya sea por malicia o porque no está preparado, la puede llevar a los espinos. Pero si es un buen pastor, como dice Salmo 23, o sea, un pastor fiel me refiero, la llevará a tiernos pastos, a lugares de delicados pastos. Un pastor tiene que escoger estos tiernos pastos, buenos pastos, para que las ovejas estén bien nutridas. Un pastor no les va a dar comida chatarra, como dice mi amigo Jacobo, no les va a dar coca y sabritas. Les va a dar un buen alimento para que crezcan sanas y fuertes, para que estén bien nutridas con la palabra de Dios. Aunque un requisito del pastor, y por eso el requisito del pastor es que sea apto para enseñar, pero esta capacidad de enseñar no reside en el pastor por sí solo. El pastor, en dependencia del Espíritu Santo, tiene que depender mucho del Espíritu Santo, tiene que enseñar la sana doctrina, para que la iglesia pueda crecer y pueda aplicar las verdades a su vida. El Espíritu Santo que mora en ellos, en ustedes, mis hermanos, Él es quien aplica las verdades a sus vidas. De tal forma que el verdadero maestro aquí es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que depender de Él. Pedir, hermanos, que cualquiera que se pare en este púlpito sea fiel a la palabra de Dios. Que dependa no de sus fuerzas, elocuencia, sí con su personalidad y su estilo, pero que dependa del Espíritu Santo de Dios. Y que predique solo la palabra de Dios. Así que una aplicación para la iglesia del Señor, para nosotros, es que estemos orando por los pastores y por todos aquellos varones que Dios levante en un púlpito para enseñar. Cada domingo, mis hermanos, cuando se termina esta enseñanza, el lunes se empieza a preparar la siguiente. Así, cada semana. ¿Para qué? Para que el agua de la palabra sea fresca. El que está aquí al frente no debe usar otros sermones, no debe reciclar el agua. Tampoco debe usar agua estancada de sermones del año pasado. Eso les puede hacer daño o no puede ser adecuada para las necesidades del día de hoy. Cada lunes de cada semana empieza la preparación de ese nuevo sermón para dar agua fresca a las ovejas, para dar alimento sano, verde a las ovejas, para que sean alimentadas. Entonces el pastor tiene que prepararse, tiene que estudiar. Cuando el pastor termina su mensaje, y repito de nuevo este consejo que me dio mi buen amigo Jacobo, tiene que bañar su sermón en oración. Y la iglesia debe orar también, mis hermanos. O sea, debe ser un motivo de oración de toda la iglesia. Así que el Espíritu Santo use, que guíe en la preparación del mensaje a esa persona que se va a parar al frente. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo el que habite en el mensaje. Para que el Espíritu Santo llegue a corazones de piedra y los despadace. Para que nos santifique, para que quite nuestros ojos de lo pasajero. Así que la labor de pastorear no solo reside en un pastor, también en toda la iglesia del Señor. Mis hermanos, y no deberíamos orar solo por el sermón de domingo de esta misión, sino por los sermones que se predican domingo a domingo, para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo lugar donde Él está siendo predicado. Para que todo hombre dependa del Espíritu Santo. Sí, con su personalidad, con su conocimiento, pero es el Espíritu Santo finalmente quien aplica la palabra de Dios. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos, de nosotros. ¿Verdad? Para cuando se abre la palabra, que sea el Espíritu Santo el que esté aquí obrando en ustedes. Que el Señor nos guíe. Nuestro buen pastor nos guía. 1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice el texto, no por fuerza, sino voluntariamente. Y aquí recordemos el contexto en el que Pedro escribió esta carta. Un contexto de qué, mis hermanos, de ataque, de persecución, de burlas, de calumnias. Entonces, en este contexto, como aprendimos el domingo pasado, ¿quién iba a ser la primera persona que iba a ser ya sea apresado o burlado o perseguido, ¿verdad? O vituperado, insultado? ¿Quién va a ser la primera persona? El pastor. Por eso Pedro dice, cuidando de ella, no por fuerza.
Como si un pastor dijera, bueno, pues si nadie lo puede hacer, no tengo de otra, yo me sacrifico. No, no es así, no por fuerza. Por eso la labor pastoral es una labor voluntaria. Y por eso se necesita un llamado del Señor. Un llamado del Señor que va a llevar a este pastor a tener olor de oveja. El pastor debe tener olor a oveja, convivir con el pueblo de Dios, estar enterado de lo que le pasa a los congregantes. No es un divo, no es una estrellita que vive allá alejado. No, él convive con las ovejas, con los pecados de las ovejas para poderles limpiar la suciedad. Esa es la naturaleza de nosotros. Es una naturaleza que es sucia. Convivimos todos los días con el pecado, ¿sí o no? O sea, por eso, mis hermanos, piensa, si en la semana, de lunes a sábado, convives tanto con el pecado, y yo no sé si hay alguno que diga que no, porque si dice que no, entonces ya no lo debo de ver, debe estar en el cielo. Pero todos, de lunes a sábado, conviven mucho con el pecado. Por eso, deben dejar que la palabra predicada haga su labor en sus corazones. Deben prestar atención cuando la palabra sea predicada. Deben pedir ustedes ahí escuchando en oración que la palabra que les está llegando los santifique a ustedes, que los transforme a ustedes. Mis hermanos, en verdad es muy triste. Uno de aquí del frente y más en un lugar tan chiquito, uno ve a todos los veo desde aquí. Es muy triste cuando uno ve a alguien sentado, distraído, checando el celular, con cara de aburrido, a ver a qué hora se termina. Es triste. La palabra que se predica es la palabra del Señor. Todos deben estar escuchando la palabra. Dice Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:6. No endurezcas tu corazón. Humíllate ante la autoridad de la palabra de Dios. El pastor, el que está al frente, tiene autoridad no por él mismo, sino por qué, no por sus palabras, sino porque lo que predica es la palabra de Dios. El que se para al frente, el pastor principalmente que estamos hablando, tiene autoridad siempre y cuando sea la palabra de Dios la que se predique, no importa la edad. Pedro le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo el que estudie la palabra de Dios y que el Señor lo levante en un púlpito en su nombre, tiene autoridad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando un pastor proclama la palabra de Dios con fidelidad y él vive en consonancia con lo que él predica, vive en santidad, él así glorifica el nombre de Cristo y él así está fortaleciendo su autoridad como un pastor, como pastor terrenal. Y de nuevo, la autoridad de un pastor está en la palabra de Dios. Por eso, cuando un pastor quite del púlpito la palabra de Dios, las ovejas ya no deben de escuchar su voz. No deben de seguir a ese pastor. Y no solo eso, la iglesia, la reina debe de quitar a ese siervo malvado. Por eso, mis hermanos, en tanto se predique la palabra de Dios, debemos de ser obedientes y sumisos a la palabra que está siendo predicada. Porque quien habla es Dios mismo. Que Jesús nos ayude en eso, a todos nosotros. Dice 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como vimos el domingo pasado, una marca de los falsos maestros es la avaricia. Eso lo dice el mismo apóstol Pedro, aunque lo leímos, quiero que lo leamos otra vez. Segunda de Pedro 2, 1 y 3, vamos ahí, por favor. Dice la palabra de Dios, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, se refiere al pueblo del antiguo pacto. Pero ¿qué dice? Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son muy hábiles para meter herejías. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vean, muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchos congregantes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
La avaricia, la codicia, la ganancia deshonesta es una característica de un falso maestro. Por eso Pedro le dice a los pastores escogidos por Dios que no deben de ser avariciosos, que no se deben de enriquecer a costa de las ovejas, que no es lo que deben de buscar, de nuevo, como lo hacen los falsos maestros. Ahora también, Pablo nos dice que un pastor debe vivir del Evangelio, ¿verdad? Pablo dice en 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero lo que debe llamar a un pastor no es el sueldo, ni la comodidad, ni cuánto va a ganar, sino ese llamado. Dios le pone una pasión pastoral, una pasión por conocer a su Señor Jesucristo, por estudiar la palabra de Dios. Debe ser un apasionado porque él debe de bendecir al pueblo con la palabra de Dios, y debe hacerlo con ánimo pronto. Eso es de buena gana, con ánimo pronto. Dice Pedro en la primera parte de 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Un pastor no es un tirano, un pastor es un siervo. Muchas veces el que se para aquí al frente se enaltece, y la iglesia misma muchas veces lo enaltece. También es culpa a veces de la iglesia. La palabra siervo es un esclavo. Un pastor está al servicio de sus ovejas. Si un pastor va a dar una orden, debe ser en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? La autoridad de un pastor no reside en su boca, sino que en la palabra de verdad. Y en el cómo vive la palabra de Dios. Muy importante. Aquí hay otra aplicación para nosotros. Como iglesia debemos de ser bereanos. Vamos a Hechos 17, 10, 11, por favor. Hechos 17, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vean, o sea, los de Berea. ¿Por qué? Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Berea veían que lo que se le estaba diciendo era conforme a las Escrituras. Dice aquí Hechos 17, 11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si esto era así. Las Escrituras, mis hermanos, no escudriñando visiones, ¿verdad? No escudriñando nuevas profecías, ni sueños. Las Escrituras. Dios permita que esta iglesia sea una iglesia bereana, en la que lo que siga del púlpito en amor lo pueda comprobar con la Escritura. Y Dios quiera que el que se pare aquí al frente sea humilde y pueda recibir también corrección cuando él se equivoque. ¿Por qué? 2 Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿De quiénes? De los congregantes. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mis hermanos, si hay falsos maestros es porque hay personas que quieren eso, falsos maestros. Dios se los da como un juicio para ellos. Por eso debemos ir siempre a las Escrituras. Yo platicaba con cierta persona en cierta noche de milagros que viene aquí en la velada de la feria. Me platicó todos los milagros, o el milagro que supuestamente le ocurrió. Y yo le digo, te voy a hacer una sola pregunta. Dime, ¿qué porción de la Escritura se te enseñó en esa larga noche de milagros? Así, un silencio más largo, hermanos. No se predica la palabra de Dios. Y lo sabemos. Y Pedro nos sigue diciendo, Pedro 5:3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto mismo se lo dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 12 y 13. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, o sea, conocimiento de la palabra. En conducta, o sea, condúctete de una manera piadosa. En amor, ¿por quién? Por la congregación, por los hermanos. En espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Leí de un teólogo comentar acerca del trabajo pastoral. Él dice que la iglesia va a adoptar el carácter de su pastor. Recuerden, las ovejas siguen al pastor. Si una iglesia es mundana, ya saben ustedes quién es el primer mundano. Si hay una iglesia que pone en alto el humanismo antes que la palabra de Dios, ya saben quién es el primero
que lo hace. Si hay una iglesia legalista, ya saben quién es el primer legalista. Si la iglesia es soberbia, ya saben quién es el primer soberbio. Otro teólogo dice que el estado de un púlpito define el estado de la iglesia. Y tiene toda la razón. Y gracias a Dios por Cristo, ¿verdad, mis hermanos? Que es nuestro buen pastor. Sabio, manso, humilde, amoroso. Que como iglesia el Señor nos ayude a escoger un pastor piadoso, temeroso de Dios, apasionado por la Escritura, que la conozca y la aplique en su vida. Oremos, ¿verdad? Para que quien Dios levante aquí en esta misión sea un hombre fiel y apegado a las Escrituras. Y pasamos al tercer punto, la motivación pastoral, el premio que recibirán los pastores que son fieles. Dice 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, aquellos pastores que por la gracia del Señor ejercieron bien su ministerio, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay un premio para los pastores que hacen las cosas bien. Los mejores atletas reciben una corona de olivo que con el tiempo se marchitaba. Los pastores que ejerzan bien su ministerio recibirán una corona incorruptible, inmarcesible, incontaminada de gloria, que les será dada por el mismo príncipe de los pastores. El mismo Señor Jesucristo, cuando regrese por segunda vez, Él premiará a sus pastores fieles. ¿Qué otra motivación podría necesitar un pastor para que sea fiel, que persevere, aunque eso le lleve la vida de por medio? De este punto voy a hablar un poco más. Ahorita quiero dar una aplicación para la familia. Vamos a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6. Padres, escuchemos con atención. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Hablo de los padres. Deuteronomio 6, 1-9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, oye pues, oh nuevo Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Con esto en mente te leo Filemón, verso 1-3. Dice Filemón 1-3, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y dice, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo sé que esto se refiere a cómo nació una iglesia local, pero cada padre de familia tiene una labor pastoral. Tenemos una labor pastoral. Todos tenemos una iglesia en nuestra casa. Todos los principios que hemos visto hasta ahorita se aplican a nuestras vidas también. Y cada padre también tendrá la bendición que si hace bien su trabajo recibirá una corona incorruptible de gloria. Escuchan estas palabras, Mateo 25-21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, y no creo que le esté diciendo aquí nada nuevo, pero como
Nuestra labor como padres, como jefes de familia, como cabezas del hogar, no solamente es proveer de ropa, comida, estudio para nuestros hijos. Eso está bien, pero eso también lo hace un padre de familia del mundo. Nuestra labor como padres cristianos va más allá. Nosotros somos los ministros de la palabra en nuestras casas. Somos los sacerdotes de nuestro hogar. Somos pastores que no solamente tenemos a nuestro cargo la vida física de nuestros hijos, tenemos en nuestras manos el alma de nuestros hijos. No solo de nuestros hijos, sino de nuestras esposas también. Nosotros somos los responsables delante del Señor del estado espiritual de nuestra familia. Y sí, sabemos, la salvación es personal. O sea, la salvación del padre no será la de la esposa ni la de los hijos, pero debemos de pastorearlos, llevarlos a los pastos frescos de la palabra para que el Espíritu Santo haga su obra. En su misericordia los pueda traer a nueva vida, y aquellos que ya trajo, que los santifique. Y yo sé, mis hermanos, que aquí venimos de contextos muy diferentes, que quizás no fuimos bien instruidos en la palabra. Algunos venimos, como en mi caso, de contextos legalistas, otros de contextos sensacionalistas, pero eso no quita nuestra responsabilidad de ir y escudriñar las Escrituras. Eso no es un pretexto. Tenemos la responsabilidad de ir ahí a la Biblia, en dependencia del Espíritu Santo, encontrar la verdad y llevarla a nuestra familia. Vimos que el carácter de un pastor va a impregnar a la iglesia, sea piadoso o sea mundano. De la misma manera el carácter, y me refiero al carácter, no la personalidad, pero el carácter de un padre se transmite a su familia. Hermanos, debemos de tener temor y temblor. Dios ha puesto el alma de nuestros hijos y de nuestra esposa bajo nuestra responsabilidad, y vamos a dar cuentas por ello. Repito, no tenemos el poder para convertirlos, solo lo hace el Señor en su gracia y en su misericordia, pero sí tenemos que hacer todo lo posible para llevarlos a los caminos del Señor, todo lo posible para que nuestros hijos, nuestra esposa, conozca y vea la gloria de Cristo para su salvación y para su santificación. Entonces oremos por todos los sermones que se predican cada domingo, por los pastores, pero también por todos los padres de esta pequeña misión. Que el Señor nos ayude a ser padres fieles, que cumplamos esta responsabilidad pastoral, espiritual, con nuestros hijos y con nuestra esposa. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es nuestra responsabilidad. O sea, no solo los pastores están llamados a temblar con las exhortaciones. Tenemos que temblar como padres junto con los pastores. Dios ha dejado en nuestras manos inútiles, débiles, esta gran responsabilidad. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos perdone, porque muchas veces no lo hemos hecho. Que nos ayude, que nos perdone, que nos dé su gracia, de su misericordia, para arrepentirnos y empezarlo a hacer. Sabemos que nos vamos a quedar muy cortos. Hablo del pastor, el padre de familia, porque no hay ningún pastor humano, excepto nuestro Señor Jesucristo. No hay padre perfecto. Por eso damos gracias a Dios por Jesucristo. Que mi debilidad y que tu debilidad te lleve a descansar en el príncipe de los pastores, en el Señor Jesucristo. Y mis hermanas, solteras con hijos, o solteras quizás ya sin hijos, en Jesucristo tienen a su buen pastor. Él dijo, pero dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, alimenta a su grey. Vayan a la palabra, mis hermanas solteras con hijos, nada les va a faltar. En la palabra van a encontrar estos lugares de delicados pastos que les va a hacer descansar. Él las va a pastorear junto a aguas de reposo. Las va a cuidar.
va a confortar en su alma, mis hermanas. Las guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y porque las ama, porque las ha amado desde la eternidad. Y el Señor les ha provisto una, aunque seamos ovejas sucias, una bonita familia en la iglesia local. Son muy amadas por muchos hermanos, porque el amor lo pone el buen pastor. Dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y nuestro buen pastor estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, sin esperar nada a cambio. ¿Qué podía él ganar de nosotros? ¿Qué le podíamos ofrecer? Solo él, con ánimo pronto, deseaba dar su vida por nosotros, porque nos ha amado desde siempre. Sabía que solo su vida y solo su muerte nos daría vida eterna. Dice 1 Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanos, ¿en qué momento de nuestra vida nuestro Señor Jesucristo nos ha pastoreado como un tirano? ¿Cuándo nos ha llevado a hacer algo por la fuerza? Él nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, y nos ha dado múltiples muestras de su amor por nosotros. Su perdón, su consuelo está disponible para nosotros en todo momento. Con su palabra y con su bendito Espíritu nos cuida para que no nos desviemos. Usa su cayado para sacarnos de los peligros en los que nosotros mismos nos metemos. Y dice Pedro, siendo ejemplos de la grey, y Cristo es el ejemplo máximo de su grey. 1 Pedro 2, 21 al 25, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y dice 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A los ancianos que ejerzan bien su pastorado, como ya dije, el Señor mismo les dará una corona incorruptible de gloria, y no solo a ellos, mis hermanos, también a todos los padres que guíen a su familia en los caminos del Señor. Y no solo eso, todo creyente recibirá su corona. Todo creyente, todos los que aman su venida, todos los que son fieles, todos los que perseveren en las pruebas hasta el final, recibirán de su Señor una corona. Toda la grey del Señor Jesucristo recibirá una corona de parte de su buen pastor. Pablo, al final de su carrera misionera, cuando estaba en la cárcel romana, dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de tu Señor Jesucristo? ¿Anhelas la venida de tu Señor Jesucristo? Él te va a dar una corona de justicia. También todos los que nieguen las pasiones de este mundo, todos los que amen al Señor, ellos también van a recibir su corona. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si te niegas a los placeres de este mundo, vives en santidad, tú recibirás una corona de vida. Finalmente, a todos aquellos que el Señor nos persevere y la gloria para Él, siendo fieles a nuestro Señor Jesucristo, recibiremos nuestra corona. El mismo Jesús lo dijo en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. No quiere decir sé fiel hasta el último día. Sé fiel aunque eso te lleve a la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Toda la grey del Señor Jesucristo recibirá su corona de parte
de su buen pastor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, el creador del universo, el que no cometió un solo pecado, Él estuvo dispuesto a ser coronado por hombres pecadores con una corona de espinas. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Yo sabía que para poder darnos una corona de justicia, una corona de vida, una corona incorruptible de gloria, Él tenía que cargar con la corona de espinas. Él tenía que llevar esa corona de humillación que todos nosotros merecíamos. Pero en la cruz la víctima era el vencedor. Cristo con su muerte venció a nuestros enemigos: Satanás, el mundo, el pecado. Su resurrección confirma su victoria. Ahora Él ha sido exaltado y coronado por su propio Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Él comparte su victoria con aquellos que le hemos confiado nuestra vida. Porque Jesús estuvo dispuesto a llevar una corona de espinas, es que ahora nos puede dar una corona de gloria. Amén.